Feliz año nuevo 2026. Espero que usted esté siendo muy bendecido y bendecida. Las tres bendiciones, las tres bienaventuranzas que hemos visto hasta el día de hoy son estas. Favorecidos los pobres en espíritu, favorecidos los que hacen duelo y favorecidos los mansos humildes. Estas tres primeras bienaventuranzas apuntan a la necesidad de mirarnos a nosotros mismos de una manera correcta. Por ejemplo, ser pobre en espíritu, hacer duelo o ser mansos o humildes, todo eso es como vernos de manera correcta. Pero ahora la de hoy, que es la cuarta bienaventuranza, comienza a mostrarnos cómo volvernos a Dios. Entonces, dice Mateo 5:6, que es el mensaje de hoy, el texto de hoy, favorecidos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Lo primero que quiero que entendamos es la idea de tener hambre y tener sed. Dice aquí Jesús, favorecidos, bienaventurados, dichosos, bendecidos, los que tienen hambre y sed. Hay diferentes tipos de hambre y sed. Está el primer tipo que tal vez se nos viene a la cabeza, que es lo que pasa naturalmente cuando nosotros tenemos una necesidad física. Sentimos hambre o sentimos sed. Ahí está Noah, por ejemplo, y ahí está Franco. Como usted puede ver, son niños que siempre a nosotros nos parece como que tienen hambre y tienen sed. Y a veces nos pasa a nosotros, tenemos hambre y tenemos sed. Jesús también tuvo hambre. El diablo lo quiso tentar. Pero ¿qué contestó Jesús? Estas fueron las palabras de Jesús en Mateo 4:4. Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces Jesús mismo tuvo hambre, Jesús tuvo sed. Y también está aquel otro tipo de hambre y sed, que son los que son causados por una meta, por un deseo o por una pasión. Hay personas que tienen hambre y sed de estas cosas que usted ve en la pantalla. No sé si usted se identifica, pero por ejemplo aquí podemos ver que hay una meta. Hay personas que tienen esa meta, ¿verdad? Amy tiene esa meta. Tiene un poquito de hambre y sed de esto ella. Muy bien. Hay personas que tienen la meta de venir a hacer un poco de dinero, otros de pues llegar algún día a hacer algo en ese país, tal vez residentes o algo. Otros tenemos esta meta, ¿verdad? Algunos ya la cumplieron, compraron casa, gloria a Dios. Y a veces cuando tenemos esa meta y estamos en el proceso, tenemos como hambre y sed de eso. ¿Qué tal este? Los deportistas, los atletas. A veces se les nota a los deportistas o a los atletas que tienen hambre y tienen sed de ganar. Se les nota en la competencia que quieren ser campeones. Por ejemplo, en las Olimpiadas, los atletas olímpicos se les nota. Han trabajado 4 años, por lo menos, o tal vez toda su vida, con una hambre y con una sed de levantarse a las 5 de la mañana, tal vez nadar 3 veces al día, para llegar a tener una medalla de oro, o de bronce, de plata. Entonces hay diferentes tipos de hambre y de sed. También están los que son causados por una necesidad espiritual. Y creo que eso es lo que tenemos aquí en común. Lo que tenemos en común cuando somos parte de una iglesia es que tenemos una necesidad espiritual, hambre y sed. Y esa hambre y esa sed se demuestran de diferentes formas. Hay personas que están aquí hoy que dicen, yo quiero servir a Dios. Hay otras personas que tienen hambre y sed de que Dios los perdone. Hay otras personas que tienen hambre y sed de que otros sean salvos. Hay personas que tienen hambre y sed de que su familia sea salva. Hay personas que tienen hambre y tienen sed de crecer espiritualmente y de aprender más. Hay personas que tienen hambre y tienen sed de que sus hijos crezcan aprendiendo sobre Dios y cosas buenas y también la verdad o lo que muchos identificamos como lo que es correcto o sana doctrina, etc. La pregunta es, ¿de qué tiene usted hambre y de qué tiene sed? Puede ser que sí, hoy diga, tengo ganas de un café. Ahí está el café, por cierto. Usted se puede ir a servir un café. Ahí hay unas galletas o unos pretzels. Usted dice, tengo hambre y tengo sed. Usted tal vez tiene una meta en su vida y usted tiene hambre y sed de eso.
Tal vez usted tiene hambre y sed de algo espiritual, que es algo que muchos de nosotros compartimos. ¿De qué tenía David hambre y sed? ¿Qué era lo que David tenía hambre y sed? Acabamos de cantar un canto, como el siervo. Ahí, la razón por la que lo dirigí es porque David tenía una hambre específica, así como el siervo, y es sobre una relación con Dios. Esta era su hambre y su sed, una relación con Dios, y por eso dice en el Salmo 42, versículo 1, como el siervo, ven el canto, como el siervo que tiene sed y brama y desea esas aguas de los ríos, esas corrientes. Este siervo, este animalito, recuerden que siervo, la C, no es lo mismo que siervo con S, de servir, no es usted y yo somos siervos con S, este siervo es con C, es un animal, y este animal le gusta ir a las fuentes de los ríos a tomar de ahí. Y brama por esas corrientes, y eso es lo que David dice. Así mismo, así como él desea esas aguas, así yo, mi alma, clama por usted, Dios mío. Es lo que David decía, él tenía sed. Dice, mi alma tiene sed de Dios. Esto es lo que David tenía sed. A David lo estaba persiguiendo Saúl, el rey que había sido casi como su papá. Era el papá de su mejor amigo Jonatán. Entonces a veces no nos quitamos algunos problemas, ¿verdad? Como en el caso de David, tenía sus conflictos. Pero la sed de David no era solamente de protección de Dios por lo que estaba pasando con la situación con Saúl. La sed de David era de Dios. Y qué bueno llegar a este punto. Y yo le digo a usted, si usted hoy tiene esta necesidad, que usted dice, yo tengo sed de Dios, tengo hambre de Dios, me hace falta. 7 días son muchos para poder venir y aprender más de Dios y poder cantarle a Él y poder adorarle. Y hermanos, estamos aquí en un espacio de apenas 2 horas. Hoy comenzamos a las 10 de la mañana. Después a las 11 vamos a tener clase, los que se quedan a las clases. Después las clases, a las 12 ya estamos fuera de aquí. 2 horas, menos de 2 horas. Y esperar 7 días para volvernos a ver es bastante. Entonces a veces tenemos sed y pregunta a David, ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Y David está en una constante asistencia con Dios. David constantemente estaba ahí con Dios y le danzaba y le cantaba y escribió todos estos salmos. Y aún así no era suficiente. Y es bueno a veces ver esa sed y esa hambre. También en el Salmo 63 volvió a escribir David y dijo, oh Dios, tú eres mi Dios. Yo te busco intensamente. Mi alma tiene sed de usted. Mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay aguas. Ese era David. Nosotros también podemos tener una sed y una hambre de una relación con Dios. Y eso es bueno. Ahora, número 2. Cuando Jesús dice hambre y sed, Él se refiere a algo específico. Hambre y sed de justicia. Para algunas personas, tal vez les puede crear la pregunta, ¿qué quiere decir con justicia? Y existe hambre y sed de que se haga justicia, por ejemplo. Hay personas que tienen esta hambre y esta sed, quieren que se haga justicia. Ustedes pueden ver en la pantalla estas manifestaciones. Me imagino que ya todos saben la noticia de lo que pasó en Venezuela. Muy bien. Algunas personas están felices de que se hizo justicia. Otras personas les parece una injusticia. Entonces, yo no vengo a hablar de política, pero lo que pasó en Venezuela ayer en la madrugada, pues a algunos les parece que se hizo justicia, a otros les parece que fue una injusticia. En el proceso, algunos que les parece que fue justicia, en el proceso algunos van a cambiar y van a decir, ok, ahora es una injusticia. Hay de todo, pero hay personas así. Yo no sé si usted alguna vez ha estado en una marcha, en una manifestación, pero a veces no confiamos en las autoridades y decimos, hay que ir a hacer justicia.
tomar nosotros la justicia con nuestras propias manos y vamos a ir a pedir que se haga justicia. Pues hay personas que están así pidiendo justicia, pero el hambre y la sed de justicia que aquí habla Jesús en Mateo capítulo 5 y 6 es un poquito diferente. La palabra ahí, dikaiosumé, es un poquito diferente cuando hablamos de justicia. En inglés es un poco más fácil diferenciar. Por ejemplo, en inglés está justice, que fue lo que acabamos de ver de que se haga justicia, ¿ok? Pero está la otra palabra en inglés que es righteousness. Y si usted ve right aquí, que puede ser derecha, pero en este caso es lo correcto, ¿ok? Righteousness, también nosotros la tenemos en español como justicia. Entonces hay un poquito ahí de confusión a veces. Cuando leemos bienaventurados o bendecidos, dichosos, favorecidos, los que tienen hambre y sed de justicia, alguien se podría confundir. Porque, ¿qué es lo que pasa? El cristiano, el que sigue a Dios, el que sigue a Jesús, podría confundir y querer traer todo a justicia con sus propias manos. Vamos a traer la justicia y no es exactamente lo que Jesús está diciendo. Esta es la palabra que Jesús está diciendo y la voy a explicar. La justicia de Dios, esta righteousness, es su naturaleza moral perfecta, inherente, siendo siempre justa y fiel a su carácter, que sirve como el estándar para todas las cosas, pero también se refiere a la justicia que Él imparte a los creyentes a través de la fe en Jesucristo, haciéndolos, y aquí está la palabra clave, correctos con Él, right with Him. ¿Entiende? Wrong, right, incorrecto, correcto. Righteousness, justicia, es que Dios nos vuelve justos con Él, nos hace correctos con Él y nos empodera para vivir con justicia, que al final termina siendo un regalo de Dios. Ok, voy a explicarlo con unas diapositivas y tal vez usted lo va a entender mejor. Hambre y sed son metáforas del ferviente deseo de justicia de un discípulo. Las palabras serán saciados están en voz pasiva, lo que indica que la justicia no es algo que los discípulos puedan lograr con sus propios esfuerzos. Recuerden, la justicia que Dios nos ha puesto de vuelta con Él, de una manera correcta con Él, es un regalo. No es por propios méritos. ¿Ok? Y eso necesitamos entenderlo. El verbo aquí es un pasivo divino como el de otras promesas en otros versículos que describe un acto de Dios. Solo Él imparte la justicia por la que los discípulos tienen hambre y sed. Solamente Dios lo puede hacer. Nosotros no lo podemos hacer por nuestros propios medios. La justicia que Jesús exige de nosotros es en realidad un regalo divino dado a sus seguidores. Muy bien, quiero que vean este texto que sigue a continuación. Está en Mateo capítulo 6, versículo 33, y usted lo puede ver. Está en el Sermón del Monte. En este texto, Jesús dice algo muy interesante. Dice, más bien, busquen primero o primeramente el reino de Dios y su justicia. Usted tal vez lo ha leído muchas veces, incluso tenemos un canto que habla de esto y a muchos les gusta, a algunas personas, muchos cristianos conozco que este puede ser su versículo favorito. Más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Hay que entender qué significa esto, porque ahí está la palabra otra vez, justicia. La estamos leyendo al principio del Sermón del Monte, Mateo 5, 6, pero Jesús la va a decir casi al final del Sermón del Monte, al final del desarrollo. Busquen el reino de Dios. Una de las bienaventuranzas que vimos en Mateo capítulo 5, versículos 3, 4 y 5, una dice, bienaventurados, porque de ellos es el reino de los cielos. Jesús está hablando del reino de Dios, de cómo ser parte del reino de Dios, y está hablando de esa justicia de Dios, que nos vuelve bien con Él para ser parte del reino. Entonces, no se trata, y esto quiero que lo entendamos bien, no se trata de buscar nuestra justicia, de traer las cosas a justicia como ir a una marcha, no se trata de eso, sino buscar la justicia de Dios, la de su reino. Otra vez pregunto, ¿de qué tiene usted hambre? ¿De qué tiene usted sed?
Usted puede decir, yo tengo sed de esto, y es algo espiritual y es algo bueno. Pero dependiendo de eso, es posible que usted sea saciado o tal vez no. Yo no sé de qué tiene hambre usted, de qué tiene sed, pero tal vez usted vaya a ser saciado o tal vez no. Entonces, ¿cómo puedo ser saciado? Es la pregunta. Jesús dijo aquí, bienaventurados, bendecidos, favorecidos, dichosos, los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Ellos serán saciados, dijo Jesús. Entonces, ¿cómo puedo ser yo saciado? Es la pregunta. Jesús dijo, al final, en Mateo 6:33, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y después dice Jesús, todas estas cosas les van a ser añadidas. ¿Cuáles cosas? Si usted ve en Mateo 6, ahí en su Biblia, desde el versículo 25, Jesús dice, no se preocupen por estas cosas. ¿Por qué? Muchas de esas son cosas que tal vez nosotros anhelamos. Abrigo, comida. Jesús menciona todas estas cosas desde el versículo 25 hasta el versículo 32 en Mateo 6. Si usted tiene hambre y sed del reino de Dios y la justicia de Dios y usted busca ambas, usted será saciado. Si usted tiene hambre y sed de otras necesidades de su vida, también será saciado si busca el reino de Dios. Y eso necesitamos entenderlo. Hay contentamiento para aquellos que buscan la justicia de Dios, para aquellos que buscan el reino de Dios. Van a ser saciados. Jesús dice ahí en Mateo 6, 25 al 32, Jesús dice, vean las aves del cielo, yo les doy abrigo y les doy alimento. Entonces nosotros necesitamos entender que nosotros también podemos recibir todo eso de Dios, todo lo que sea nuestro anhelo, de todo lo que tengamos hambre y sed, pero siempre y cuando tengamos hambre y sed de lo espiritual. Primeramente, buscar el reino de Dios y buscar su justicia, buscar estar bien con Él y después todo se nos vendrá por añadidura. Eso es algo que yo quiero enseñarle a mis hijos. Cuando yo los veo a mis hijos con hambre y con sed, yo les quiero enseñar que lo primero que ellos necesitan tener hambre y tener sed es de Dios, así como David. Tener hambre y tener sed de Dios, de la justicia de Dios, de estar bien con Dios, para que ellos puedan ser saciados. Usted podrá tener hambre de muchas cosas, usted podrá tener metas, usted podrá tener sed de cosas terrenales, y Dios lo puede proveer, sus necesidades. Tal vez no todos los lujos que usted quiere, pero sus necesidades Dios las va a proveer y usted va a sentirse saciado, va a sentirse satisfecho, siempre y cuando usted busque primero el reino de Dios y la justicia de Dios. Jesús dijo en Juan 6:35, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca pasará hambre. Y el que en mí cree nunca volverá a tener sed. Obviamente los discípulos escucharon esto de Juan 6:35 y se preguntaron, ¿nos va a quitar el hambre y la sed terrenal? Pero Jesús obviamente está hablando de algo espiritual. Si usted está con Jesús, si usted está siguiendo a Jesús, así como en el Sermón del Monte, Jesús tiene a todos esos seguidores, ellos tienen esta promesa de que van a ser bendecidos, de que van a ser bienaventurados, dichosos, favorecidos, si siguen primero el reino de Dios, si lo buscan y buscan la justicia de Dios, van a ser dichosos porque no volverán a tener hambre y sed, porque van a ser saciados. Yo quiero ser saciado. Yo quiero mantenerme saciado. Yo quiero estar feliz y saciado con Jesús. Y después de ahí todo el resto, lo que es abrigo, lo que es alimento, las necesidades básicas, voy a estar saciado también, porque Jesús me lo ha prometido. Jesús sacia mi hambre y sed de justicia. Hoy quiero hacerle a usted una invitación, que recordemos que lo primero que debemos buscar,
que nuestra sed y nuestra hambre, lo primero debe ser la justicia de Dios por medio del reino de Dios. Una relación con Dios que es por medio de Jesús. Y si usted hoy tiene esa necesidad, yo le invito a que usted comience a seguir a Jesús o siga como lo ha estado haciendo o mejore como usted está siguiendo a Jesús. Muchas gracias por su tiempo. Le agradezco. Espero que esta lección tenga aplicación en su vida como lo tiene en la mía y que Dios les bendiga.